Bien, tengan muy buenos días. Vamos a avanzar hoy día el tema correspondiente a lo que es la teratología, ¿no? En relación a los efectos teratogénicos como también fetotóxicos. Esto muy relacionado, ¿no? A poder abordar un tema que nos orienta, ¿no? Que existen factores de riesgo para que se produzcan las malformaciones. Entre estos, ¿no? Los factores genéticos, ambientales. Vamos a ver, ¿no es cierto?, el consumo de los fármacos. Entonces, es un tema bastante importante que lo vamos a ir desarrollando en el transcurso de hoy, ¿no? Para esto, entonces vamos a empezar a dar unas definiciones generales que nos importan, ¿no es cierto?, en relación al capítulo. A ver, seguramente cuando hay un nacimiento, ¿no?, de un niño, de un, ¿no?, producto que tiene alguna malformación, ¿no?, surge lo que son las premisas relacionadas, ¿no?, a qué es lo que ha provocado esa malformación. Y seguramente encontramos, ¿no?, que siempre vamos a pensar de que la paciente ha consumido algún fármaco o ha estado expuesto, ¿no?, a algún determinado fármaco, ¿no?, durante la gestación. Y aquí es importante recordar algunos aspectos generales. Primero, los defectos no congénitos son bastante frecuentes, ¿no? Considerando que se presentan en un 2 a un 3% de todos los recién nacidos vivos, ¿no? Y de todos los recién nacidos en realidad, ¿no? Que tienen alguna anomalía congénita que pueda ser detectado justamente al momento del nacimiento. Sin embargo, ¿no?, una vez que se ha cumplido los 5 años de vida, se agrega otro 3% más, ¿no?, de poder diagnosticar alguna otra malformación, ¿no? Y así encontramos entonces que pueda, ¿no?, encontrarse algún defecto congénito, alguna malformación menor que ahora la vamos a diagnosticar durante ese periodo, ¿no? Lo que hace que aumente el porcentaje. Y esto nos muestra que el proceso reproductivo lleva asociado diferentes, ¿no?, factores de riesgo y en este caso, pues, asociado a las malformaciones. Ahora, de estas malformaciones, algo que debe llamar la atención, ¿no? Un 70%, ¿no?, de estas malformaciones no tienen una causa, una etiología demostrada o evidente, ¿no? Y eso es un aspecto que tenemos que considerar. Y de los que se ha demostrado alguna causa, en los casos que se ha identificado una causa, ¿no?, lo más probable es que se deba a una causa genética, ya a una causa genética y no a la exposición de un fármaco o de alguna sustancia tóxica o algo ambiental, ¿no? Entonces, la principal causa, ¿no?, demostrada de la causa de la malformación es justamente una alteración cromosómica, una alteración genética. Y solo menos del 1% de los defectos congénitos se han producido por la exposición a un determinado fármaco, ¿no? Y eso lo tenemos que tomar en consideración. Entonces, hay diferentes estudios, como el que estamos viendo aquí, donde no, en el alto porcentaje no se conoce la causa, ¿ya? No se conoce la causa. Eso es el tratado de Williams, donde nos muestra, ¿no?, que el 80% de los defectos congénitos no tenían causa conocida, una causa identificada. Pero ¿no?, de las causas reconocidas o identificadas, fíjense, la mayor parte corresponde a las anomalías genéticas o alteraciones cromosómicas, ¿no? Entonces, tanto lo genético como la alteración cromosómicas constituyen la principal causa de las malformaciones, ¿no? Luego encontramos que existen otras causas, por ejemplo, metabolitos, ¿no?, que se puedan producir o encontrarse en cantidades elevadas, como es el caso, ¿no?, de la glicemia, la hiperglicemia. El exceso de azúcar en la sangre tiene un efecto adverso para el desarrollo del feto, ¿no? Y aquí encontramos que las diabéticas que se embarazan, que diabéticas que no están controladas, ¿no?, la diabetes pregestacional, entonces está muy relacionado a las malformaciones justamente cuando no hay un buen control de la glicemia, ¿ya? Y bueno, vemos, ¿no?, que los embarazos gemelares, vemos que hay procesos infecciosos, por ejemplo, TORCH, ¿no?, toxoplasmosis, la rubiola, citomegalovirus, entre otros, están vinculadas también, ¿no?, al riesgo de malformaciones. Y aquí vemos que menos del 1% de los defectos, ¿no?, corresponden justamente a la exposición de los fármacos, y esto es un aspecto importante, ¿no? Si bien la embarazada, ¿no?, tiene mucha preocupación en relación al consumo de fármacos, con la génesis de las malformaciones vemos que el porcentaje es muy bajo. Pero aún así debe considerarse que hay riesgo, ¿no? Y eso es muy importante. Entonces, aquí tenemos, ¿no?, como la FDA nos va justamente, ¿no?, dando estadísticas en relación a que menos del 1% de las malformaciones fueron producidas por el consumo, ¿no?, de determinados fármacos.
¿ya? Eso es un aspecto importante que lo tenemos que considerar. Ahora, otro aspecto más que hay que resaltar es el hecho, ¿no? De que por lo menos el 70% de las embarazadas ha recibido, ¿no? No uno, sino 2 o 3 fármacos durante la gestación e incluso en el primer trimestre, lo que le está poniendo en riesgo, ¿no es cierto?, al desarrollo del feto, considerando que el primer trimestre es una etapa, ¿no?, de desarrollo, donde vamos a encontrar la organogénesis y por tanto el riesgo de que se pueda producir, ¿no?, alguna malformación o alteración en el desarrollo o de las diferentes estructuras, ¿no? Y bueno, entonces entramos aquí algunos conceptos importantes, porque cuando nos referimos a la teratología, ¿no? Es una ciencia, es una disciplina, ¿no? Es una ciencia encargada de qué? Del estudio de los defectos congénitos y de sus causas. Ahora, aquí también vamos a considerar, ¿no es cierto?, una denominación del término de teratógenos. Ya, los teratógenos provienen, ¿no?, de teratos, que significa monstruo, hace referencia a cualquier agente que va a actuar durante el desarrollo embrionario o fetal, provocando una alteración en la estructura, en la estructura. Entonces, cuando hablamos de teratógenos, sobre todo tenemos que orientarnos, ¿no es cierto?, al efecto de malformación vinculada a los defectos, ¿no?, de tipo estructural. En cambio, adégeno, ¿no?, hace referencia a un agente que interfiere en la maduración, ¿no?, o en la alteración en la función de un determinado órgano. En cambio, un trofógeno es un agente que altera el crecimiento. Por tanto, son términos que hacen referencia a una alteración de tipo específica. Estructural, cuando hablamos del teratógeno; adégeno, cuando hablamos de la función, ¿cierto?, o la maduración; y el trofógeno en el crecimiento. Sin embargo, en la práctica cotidiana, agrupamos, ¿no?, a los teratógenos que provocaran, ¿cierto?, tanto alteración estructural, funcional, de crecimiento, con esta denominación, ¿no? Sin embargo, el término sería más correcto de manera específica, hablando, ¿no?, de un teratógeno, de un adégeno y de un trofógeno. Entonces, eso es muy importante. Ahora, vamos a considerar que existen, ¿no?, diversas causas que pueden estar asociados justamente a que se produzca alguna malformación, ¿no? Entonces, tenemos varios tipos de teratógenos. Y de entre estos hay que mencionar que existen fármacos que está demostrado, ¿no es cierto?, de que puedan asociarse a alguna malformación determinada. Sin embargo, la gran mayoría se desconoce porque no se tiene estudios, porque no se tiene investigaciones, ni en animales, ni en seres humanos, ¿no? Y esto lo vamos a ir tratando más adelante. Como también hay sustancias químicas que están incluidas, factores físicos de tipo ambiental, ¿no es cierto?, como el calor, la exposición a la radiación, metabolitos maternos, como es el caso, ¿no?, de la glicemia, en el caso de la diabética, como habíamos mencionado, ¿no es cierto? Entonces, están vinculados, ¿no?, los procesos infecciosos, como hemos dicho, ¿no?, la rubiola, por ejemplo, toxoplasmosis, demostrado, ¿no?, el efecto que pueda provocar en el desarrollo provocando malformaciones. Entonces, son aspectos importantes que lo tenemos que tomar en cuenta. En relación a lo que corresponde, ¿no es cierto?, la seguridad farmacológica, tenemos que basarnos en función de los estudios, ¿no?, que se han podido realizar del consumo de fármacos en los animales, para poder, ¿no es cierto?, establecer el riesgo en relación al uso de un fármaco. Sin embargo, estos estudios en animales son, en la mayoría de los casos, insuficientes, porque para poder descartar el riesgo de un fármaco, es importante, ¿no es cierto?, que podamos realizar un estudio, pues no solo en una especie, sino en varias especies. Y además de eso, después se debe hacer, ¿no es cierto?, extrapolando a la población humana. Y esto hace que hoy en día tenemos cada vez menos estudios, ¿no?, en animales, se queda limitado, ¿no? Otro, tenemos que considerar, ¿no es cierto?, que existe menos posibilidad de investigar, ¿no?, de fármacos nuevos en los seres humanos. Además de que hay que considerar, ¿no?, de que la fisiología del embarazo afecta la farmacocinética del fármaco, ¿no? Porque esto dependerá de que la embarazada tiene cambios en el volumen, por ejemplo, sanguíneo, que eso va a afectar la distribución del fármaco, ¿no? Vamos a tener, ¿cierto?, cambios en lo que es el funcionamiento del tracto digestivo, ¿no? El peristaltismo se enlentece y esto va a afectar la absorción de los fármacos, el metabolismo, ¿no?, hepático, la excreción renal. Es decir, hay varios factores que tenemos que tomar en cuenta para poder considerar un efecto, ¿no?, del consumo de un fármaco en el embarazo.
¿no? Aparte de eso, hay que considerar, ¿no? Que el fármaco para que pueda llegar al feto tiene que atravesar una barrera que es semipermeable, la placenta. Y esta barrera semipermeable, ¿no? Está muy vinculada a que permite pasar a través de ella, ¿no es cierto?, algunos elementos y otros no. Y esto dependerá de qué? Del tamaño o peso molecular, dependerá de la concentración del fármaco, dependerá, ¿no?, su liposolubilidad, su estado de ionización, es decir, hay varios factores que van a determinar que un determinado fármaco puede atravesar la placenta o no, y que llegue en mayor o en menor proporción al feto, ¿no? Ahora, también hay que considerar que la exposición, ¿no? ¿En qué etapa se está produciendo? Etapa embrionaria, etapa ovular, etapa fetal, porque son etapas que tienen diferente grado de riesgo. Y es en este sentido que la etapa, ¿no es cierto?, del periodo de organogénesis, periodo embrionario, ¿no? Y el periodo ovular son los de mayor riesgo, ¿no? Y eso es muy importante a la hora de considerar la exposición a un determinado agente, ¿no? De tipo teratogénico. Y bueno, entonces, como podemos observar, existen diferentes factores asociados, ¿no?, de riesgo. Y ahí tenemos que investigar qué enfermedades maternas tiene, ¿no? Porque una paciente diabética que no está controlada, ¿no? La diabetes pregestacional está muy relacionada justamente a las malformaciones y a los abortos recurrentes y abortos, ¿no es cierto? La repetición, como también existen, ¿no?, enfermedades autoinmunes que tenemos que vincularlas justamente con el riesgo, ¿no?, de tener malformaciones y tener pérdidas del embarazo. Infecciones, como hemos dicho, ¿no? El TORCH, ¿no?, que está muy vinculado a malformaciones, tanto a nivel del sistema nervioso como también, ¿no es cierto?, a nivel ocular, entre otras, que pueden provocar, ¿no es cierto?, el aborto también, producto de estas malformaciones. O la exposición a las radiaciones, ¿no? Probablemente aquí podamos crear un poco de polémica en relación a qué. Las radiografías, por ejemplo. Una radiografía tiene, ¿no es cierto?, un bajo riesgo de que se produzca una malformación con una sola exposición, ¿no? Con una sola exposición, considerando que el riesgo, ¿no?, o la radiación que tiene, ¿no?, una radiografía de tórax, por ejemplo, es del 0.01, ¿no? 0.01 RATs, cuando hacemos referencia a una radiografía. Y que sabemos que requiere, ¿no?, más o menos se requiere alrededor de los 10 RATs para poder considerar que tenga un efecto teratogénico, la radiografía, por ejemplo. Entonces, esto involucra que se requiera más de 100 radiografías para que tengan un efecto de tipo teratogénico. Pero, no se olviden que la radiación es acumulativa, ¿no? Entonces se va sumando, lo que hace que podamos realizar radiografías, claro que sí, pero siempre considerando de que debe hacer un uso racional, ¿no es cierto? No exponer innecesariamente al embarazo. Y si se va a hacer una placa radiográfica, debe protegerse, ¿no es cierto?, el abdomen de la paciente para que de esta manera no haya más riesgo del debido, ¿no? La exposición a sustancias como ser el plomo, el mercurio, muy vinculados, ¿no es cierto?, a las malformaciones. Esta tabla nos muestra, ¿no es cierto?, este gráfico, perdón, los diferentes periodos, ¿no? Periodo ovular, embrionario, fetal, pero aquí lo tenemos más claro, donde vamos a encontrar esos periodos que había mencionado en función de cuál puede corresponder a una etapa de mayor riesgo en relación a la exposición que pueda tener una paciente a un determinado fármaco o teratogénico, por ejemplo. El periodo ovular, desde la fecundación, ¿no es cierto?, hasta las 2 semanas. Recordemos que una vez que se produce la fecundación a nivel de la trompa, ¿no?, la unión del espermatozoide con el ovocito, forman lo que es el cigoto. Cigoto que empieza, ¿no?, a replicar, tener una división celular acelerada, formando cada vez, ¿no es cierto?, un número de células, donde primero va a pasar por una estructura que es la mórula, después el blastocisto, que llega, ¿no es cierto?, a la cavidad uterina, más o menos a los 7 a 10 días, y se implanta, ¿no? Y es ahí donde empieza, ¿no?, a diferenciarse un grupo de células que forma el trofoblasto, que va a constituir lo que es la placenta, y un grupo de células que forma el embrioblasto, que forma el embrión. Entonces, este periodo ovular, como podemos observar, es una etapa de vital importancia y de alto riesgo, considerando que si hay una alteración en una de las células, por esa gran división celular que se está produciendo, va a afectar a un elevado número, ¿no?, de células que van a tener alteración y puede terminar con una malformación que sea incompatible con la vida, llevando al aborto, ¿no? Este periodo es el periodo del todo o nada.
Es decir, si una paciente se expone en esta etapa a un teratogénico y hay un efecto, entonces el gran compromiso, ¿no? La afectación termina provocando el aborto. Pero en caso de que se exponga a un agente teratogénico o de riesgo y no haya tenido efecto en las células, ¿no? Que se están dividiendo, entonces el embarazo va a cursar sin complicaciones, ¿no? Sin una alteración. Entonces, o provoca un efecto que termina con el aborto, o no tiene un efecto y el embarazo sigue su evolución normal. Esta es una etapa del todo o nada. Después entramos al periodo embrionario de 3 a 8 semanas, donde, ¿no es cierto?, se va a ir formando los diferentes órganos. Es el periodo de organogénesis. Unos se forman más anticipadamente que otros. Por ejemplo, el sistema nervioso central es una de las primeras estructuras que se van a formar, ¿no? Cuando hablamos del tubo neural, por ejemplo, como primera estructura que se va originando del ectodermo, ¿no? Si bien los tres discos germinativos, ectodermo, mesodermo y endodermo, van a dar a diferentes estructuras, pues una de las primeras en formarse es el sistema nervioso central. Desde la tercera semana, como podemos ver, ¿no? Hasta inicios de la sexta, se va a formar en cuanto a la estructura el sistema nervioso, ¿no? Central. Luego entramos, ¿no? A ver que el corazón también es otra estructura que está relacionada, ¿no es cierto?, a la formación temprana de un órgano, ¿no? Como es el corazón, 3 semanas a 6, lo mismo, ¿no? Y vemos que luego el oído, luego, ¿no es cierto?, los ojos, y podemos observar que los dientes, el paladar, los genitales, son, ¿no?, los últimos órganos o estructuras que se van formando en esta etapa embrional. Ahora, si bien, ¿no es cierto?, el periodo embrionario expone a todos los órganos, porque es el periodo de organogénesis, mucho depende de las semanas, ¿no es cierto? Si hay un agente teratogénico que se ha expuesto a la embarazada en la semana 3, por ejemplo, es importante relacionar a una malformación. ¿Dónde? Sistema nervioso y corazón, ¿no? Y corazón. Entonces depende mucho. Si hay una exposición en la semana 5, prácticamente, ¿no? Tenemos varios órganos. Tenemos el sistema nervioso, el corazón, los oídos, el ojo, las extremidades, tanto superior, inferior, labio. Entonces hay que asociar que esta tabla nos ayuda a comprender un poco, ¿no? Y saber, de acuerdo a la exposición, qué órgano puede estar afectado. Después de su formación del determinado órgano, entra la etapa, ¿no es cierto?, de desarrollo o maduración, ¿no es cierto?, funcional. Por tanto, vemos, por ejemplo, que el sistema nervioso, ¿no?, entre las 3 y 6 semanas se forma, pero su maduración es durante todo el embarazo. Por tanto, el sistema nervioso está expuesto durante toda la gestación a que pueda producirse alguna alteración, pero ya no de tipo estructural, sino ahora de tipo funcional, ¿no es cierto?, de maduración o de desarrollo. Y bueno, así vamos a encontrar entonces que los diferentes, ¿no?, órganos tienen una etapa distinta en la cual se va produciendo, ¿no?, esta maduración y este desarrollo. Y en función de ese tiempo, ¿no?, por ejemplo, al final del embarazo, a las 38, por ejemplo, ¿no?, desde las 20 hasta las 38, vemos que el sistema nervioso, vemos que el oído, vemos que los dientes, encontramos que los genitales, ¿no es cierto?, están vulnerados o están afectados en este periodo. Por tanto, es fundamental recordar esta tablita que nos ayuda a comprender, ¿no?, qué es lo que puede estar produciéndose. Ahora, entonces, ¿qué es lo que hacemos? ¿Vamos a utilizar fármacos en una embarazada? Sí, tenemos que considerar que se puede utilizar. Esto depende de varios aspectos, ¿no es cierto? Y vamos a orientar sobre todo a que se debe evaluar el riesgo-beneficio. De una manera simple, de una manera clara, la administración de un fármaco, ¿no es cierto?, depende de la evaluación, riesgo-beneficio. Entonces, ahí tenemos diferentes directrices, ¿no es cierto? Por ejemplo, la clasificación de la FDA, ¿no? La clasificación de la FDA es la Administración de Alimentos y Drogas, que en 1978, ¿no?, diseñó una especie de guía, ¿no es cierto? Es decir, un sistema que permite clasificar los fármacos de acuerdo a letras, 5 letras, A, B, C, D, ¿no es cierto? Y la X, para poder establecer el riesgo que tiene en relación al embarazo. Entonces, un aspecto importante que nos ayuda a simplificar la información relacionado al riesgo y al beneficio del uso de un determinado fármaco, ¿no? Y aquí tenemos, por ejemplo, el tema de que este sistema nos va a ayudar en cierta forma a poder, ¿no es cierto?, etiquetar, ¿no es cierto?,
a los diferentes fármacos en relación, ¿no? El riesgo que está asociado en cuanto a su uso y el beneficio que va a estar vinculado, ¿no es cierto?, en relación a la administración de un determinado fármaco, ¿no? Entonces, esto nos tiene que ayudar a una especie de directriz, pero consideramos que no es absoluto. ¿Por qué? Porque hay que evaluar, ¿no? Esta clasificación tiene limitaciones, considerando que un determinado grupo de fármacos puede pertenecer a un grupo, ¿no?, de esta clasificación, ¿no? Como también va a ser un poco difícil diferenciar, ¿no es cierto?, en relación al efecto adverso relacionado a un determinado fármaco que está en un grupo, que puede ser muy similar al efecto adverso que se puede observar en el otro grupo. Entonces, es bastante complejo el poder, ¿no es cierto?, solamente remitirnos a usar de manera, ¿no?, a letra muerta, como decimos, un fármaco de acuerdo a estas letras. Hay que evaluar riesgo, beneficio, y eso es lo más importante cuando hacemos la evaluación, ¿no?, de nuestros pacientes y el fármaco que vamos a utilizar. En ese sentido, ¿qué tenemos que considerar? Que la clase, ¿no es cierto?, categoría A corresponde a los fármacos que no tienen efecto adverso, ¿ya? Es aquellos en los cuales no se ha demostrado riesgos de malformaciones en el feto. Por tanto, tiene fármacos aquí que se han realizado estudios clínicos, ¿no?, controlados y que demuestran que no hay un riesgo de malformación para el feto, ¿no? Y en este caso están todas las vitaminas, como podemos observar, como también la levotiroxina. Entonces, aquí es importante considerar el uso de las vitaminas. No tienen una contraindicación en el embarazo. Sin embargo, tampoco está demostrado que una embarazada tenga que recibir suplementos multivitamínicos, salvo que su estado nutricional esté muy comprometido y tengamos que hacer. Si no, no justifica. Salvo el sulfato ferroso para la prevención de anemia o el ácido fólico que se administra para la prevención de defectos del cierre del tubo neural o malformaciones cardíacas, malformaciones bucofaciales que están relacionadas, no hay una administración de rutina de estos, ¿no?, de estos componentes, las vitaminas, ¿no? La piridoxina, la vitamina B6, la utilizamos como antiemético, por ejemplo, ¿no? Entonces, el ácido fólico para la prevención de defectos del cierre del tubo neural y bueno, entonces el sulfato ferroso que también se puede administrar, ¿no? Ahora, ¿qué tenemos que considerar? Que la vitamina A está marcado aquí con rojo porque está vinculado a malformación. Está relacionado, ¿no?, a malformaciones que se puedan dar en altas dosis, justamente, ¿no es cierto?, de la administración de la vitamina A. Entonces, es un aspecto importante que lo tenemos que tomar en cuenta, ¿no es cierto?, relacionado justamente a su administración. Altas dosis, ¿no? 10.000 unidades de la vitamina A tiene malformaciones asociadas. Por tanto, la embarazada no debe recibir vitamina A porque la necesidad que requiere, ¿no es cierto?, lo recibe en su dieta, ¿no?, de las diferentes vitaminas. Esa es la categoría A. La categoría B, ¿no?, son fármacos en los cuales no cuentan estudios en animales en los cuales no se ha evidenciado daño, ¿no?, o efecto adverso en el feto. O bien, estudios en animales que han demostrado un efecto adverso, pero que tenemos estudios en seres humanos bien controlados, ¿no?, realizados de manera adecuada, que no muestran un riesgo, ¿no?, para el feto durante el primer trimestre. Por tanto, se puede utilizar, ¿no? Se puede utilizar. Y aquí tenemos una gran mayoría de los fármacos que estamos acostumbrados a utilizarlos. Metoclopramida, ranitidina, por ejemplo, ¿no?, en pacientes con emesis, ¿no?, o la hiperemesis. Tenemos entre los antimicrobianos el uso de los beta-lactámicos, es decir, las penicilinas y las cefalosporinas, ¿no? Y también están aquí los macrólidos, y de entre ellos la acitromicina, ¿ya?, la eritromicina, pero no la claritromicina. Tenemos también, ¿no es cierto?, aquí la insulina, por ejemplo, sulfato de magnesio, acetaminofeno. Tenemos varios fármacos que pertenecen a este grupo. Dentro de la categoría C son los fármacos en los cuales no existe riesgo. Hay estudios en animales que han mostrado un efecto adverso, ¿no?, sobre los fetos, y no tenemos estudios adecuados en seres humanos que descarten o que demuestren que pueda provocar también en el ser humano. Entonces, como no hay estudios disponibles, ¿no?, en seres humanos, pues existe ese riesgo, ¿no? O bien fármacos ¿no?, en los cuales no tenemos estudios, ¿no? No tenemos estudios disponibles.
ni en humanos, ni en animales, que me pueda demostrar que sí o que no provoque malformaciones. Aquí pertenecen el 80% de los fármacos, ¿ya? Entonces, es muy importante considerar que la mayoría está en la clase C. Y justamente el administrar dependerá del riesgo-beneficio. Por ejemplo, ¿no? Sabemos que todas las anticonvulsivantes provocan efecto adverso en el feto, todas, pero hay que escoger la que provoque menos. Aquí podemos encontrar, por ejemplo, la carbamazepina, ¿no? El que produce más efectos teratogénicos de los anticonvulsivantes es justamente el ácido valproico. Por tanto, el ácido valproico lo vamos a restringir, ¿no es cierto? No vamos a utilizar, considerando de que tienes riesgo, ¿no es cierto?, de provocar malformaciones. Y eso es un aspecto que no lo podemos olvidar, que dependiendo, ¿no es cierto?, el grupo podemos ir eligiendo. Aquí está, ¿no es cierto?, por ejemplo, los antituberculosos, la aspirina, ¿no? Fármacos que utilizamos, ¿no?, en el embarazo, ¿no? Los bloqueadores de canales de calcio, el nifedipino, el salbutamol, por ejemplo, ¿no? Está el mebendazol, que también, ¿no es cierto?, están contraindicados de usarlo de manera libre, pero sí los podemos utilizar riesgo-beneficio, ¿no? Las quinolonas, como la ciprofloxacina, por ejemplo. Y bueno, esa es la clase C, o categoría C. La categoría D, fíjense, aquí están, ¿no es cierto?, los corticoides. Los corticoides tienen un efecto adverso, ¿no?, en el desarrollo del sistema nervioso cuando lo utilizamos en una dosis que es mayor a la recomendada. Por tanto, vamos a utilizar porque todavía el beneficio es mayor que el riesgo. En la categoría D, son fármacos en los cuales hay evidencia de un riesgo para el feto. Pero todavía, ¿no es cierto?, su beneficio puede superar al riesgo. Por tanto, si realmente es necesario utilizar este fármaco, lo podemos utilizar. Aquí están, por ejemplo, el uso de los antitiroideos, el diazepam, el ácido valproico que he mencionado, ¿no? La fenitoína, el fenobarbital, los anticonvulsivantes, ¿no? El fluconazol, por ejemplo. El fluconazol está contraindicado en el embarazo, claro, porque es categoría D. En altas dosis, ¿no?, 400 u 800 miligramos día, está demostrado que tiene un efecto adverso en el feto. Pero si usamos una sola dosis de 150 o 200 miligramos, no tendría por qué provocar el efecto adverso, ¿no? O el riesgo es muy bajo, muy bajo. Entonces, por eso es que en el caso extremo se puede utilizar, ¿no?, una sola dosis de fluconazol. Caso contrario, de preferencia, ¿no? Entonces, ahí tenemos los grupos de la categoría D. La categoría X son fármacos en los que los estudios en animales y en humanos han demostrado que provoca malformaciones. Por tanto, no está contraindicado. El riesgo de uso en la embarazada está claramente superando el beneficio. Por tanto, no vamos a utilizar estos fármacos. Y aquí va, ¿no?, el retinol en altas dosis, como he mencionado, misoprostol, ¿no es cierto?, la ergotamina, los antineoplásicos como el metotrexate, el cisplatino, ¿no es cierto?, la doxirubicina, es decir, antineoplásicos que no se deben administrar en la embarazada, ¿no? Y ahí seguramente estamos incluyendo la vacuna de la rubiola, no porque sea un fármaco, sino que la administración de la vacuna de la rubiola está contraindicada en el embarazo. Si bien sabemos que la rubiola provoca malformaciones y no se tiene estudios en relación a la rubiola, a la vacuna de la rubiola, si tiene o no efecto, pero está catalogada justamente como X para no correr riesgos para el desarrollo del. En la lactancia, tenemos la clasificación de la categoría A, que son compatibles con la lactancia, la categoría B, que se debe utilizar con precaución, porque pueden, ¿no es cierto?, provocar efectos adversos en el lactante, la categoría C, que sí está contraindicada. Por tanto, esta categoría también me permite agrupar los fármacos en esta etapa de la lactancia. Recordando que la mayoría de los fármacos atraviesa y llega a la leche, pero en muy baja concentración. Por tanto, la mayoría no está prohibida en la lactancia. Son muy contados los fármacos que tenemos, ¿no?, una lista para poder considerar. Ahora, existen diferentes factores que van a mediar el riesgo de que se vayan produciendo o no alguna malformación. Y esto, por ejemplo, está relacionado a la susceptibilidad genética. Ya hay teratogénicos que van a actuar mediante, ¿no es cierto?, la alteración de diferentes procesos fisiológicos que se producen de manera específica, ¿ya? Ya sea porque van a alterar lo que es la diferenciación celular normal o porque van a alterar el crecimiento de los diferentes tejidos o causar, ¿no es cierto?, la muerte a nivel celular. Entonces, hay que considerar que existen, ¿no es cierto?, varios factores a tomar en cuenta para esa susceptibilidad. Por ejemplo, el genoma fetal, la composición genética, dicho, ¿no?, puede predisponer a que un teratogénico pueda provocar un efecto adverso, ¿no?, en el feto y el mismo agente teratogénico no provoque nada en otro feto, ¿no?
La alteración del metabolismo del ácido fólico es un factor importante. Por ejemplo, ¿no? Los defectos del tubo neural, anomalías cardíacas, hendiduras faciales, hemos dicho, dependen, ¿no es cierto? Justamente de que se haya producido alguna alteración, ¿no? En relación de lo que corresponde al metabolismo, ¿no? Del ácido fólico, ¿ya? Eso es un aspecto bien importante a la hora de considerar, ¿no es cierto? Justamente el uso de algunos fármacos que puedan alterar este metabolismo. Por ejemplo, los folatos están relacionados, ¿no es cierto?, en la síntesis de la metionina. Y la metionina participa en la metilación génica, ¿no es cierto?, que es necesario para la síntesis, tanto de proteínas, lípidos y mielina. Por tanto, va a alterar la replicación celular. Ahora, ¿quiénes alteran, ¿no es cierto?, este metabolismo? Justamente los anticonvulsivantes. Los anticonvulsivantes afectan la absorción del ácido fólico. Esto va a provocar que la paciente tenga niveles bajos del ácido fólico previo al embarazo. Y esto favorece a que el paciente tenga más riesgos de defectos del tubo neural en el desarrollo del feto. Y es por eso que estas pacientes tienen que recibir un aporte adicional del sulfato ferroso, perdón, del ácido fólico para prevenir, ¿no es cierto?, estos defectos en pacientes que están consumiendo anticonvulsivantes. También se ha relacionado la exposición paterna, ¿no? El hecho de que el padre también pueda ser un factor de riesgo, considerando de que el origen de las gametas masculinos, ¿no es cierto? Los espermátides tiene un proceso de bastante tiempo, toma 64 días, ¿no? Y eso hace que sea, pues, susceptible también de producir algún riesgo, ¿no? Vinculado a la maduración, ¿no es cierto?, de estas células, ¿no?, de los gametos. Entonces, este proceso de 64 días hace que tengamos que investigar, ¿no?, si el paciente está expuesto o no, los últimos 2 meses a fármacos que en este caso puedan provocar alguna alteración, ¿no?, en el proceso de la formación y maduración de los gametos masculinos. Por tanto, el varón también está relacionado al riesgo, ¿no?, en relación a las malformaciones. Aquí tenemos una lista, ¿no?, de los teratogénicos o agentes que tienen un efecto adverso en el feto, ¿no?, que son los que se van asociando, ¿cierto?, al riesgo y que debe tratarse de no utilizarlos, ¿no? El consumo de alcohol está vinculado justamente a un efecto adverso en el feto. Es un potente teratogénico, ¿ya? Es más, en Estados Unidos es la primera causa no genética de retraso mental o malformaciones congénitas que pueda tener los niños. El consumo, ¿no es cierto?, del alcohol durante el embarazo va a provocar lo que es un síndrome, el síndrome alcohólico fetal. Este síndrome alcohólico fetal se caracteriza por rasgos dismórficos a nivel de la facies. Podemos encontrar el epicanto, un pliegue cutáneo, ¿no?, en el ángulo interno del ojo, que une el párpado superior al párpado inferior. Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, un perfil facial plano en lo que es la región media, ¿no?, de la cara. Vamos a encontrar que se asocia, ¿no es cierto?, a una micrognatia, menor desarrollo del maxilar. Encontramos que el labio superior, ¿no es cierto?, es más delgado que el inferior. Vamos a encontrar, ¿no es cierto?, que el surco nasogeniano está más liso, ¿no es cierto? Es decir, hay varios aspectos que tenemos que ir considerando. Pero también están vinculados a alteración del crecimiento. Hay una restricción de crecimiento intrauterino. Son niños con bajo peso para la edad gestacional. Son niños que tienen alterado, ¿no es cierto?, el sistema nervioso, con deficiencia neurológica o intelectual. Asociado a todo lo que estamos describiendo, pueden también tener anomalías o malformaciones, ¿ya? A nivel renal, a nivel cardíaco, ¿no es cierto? Y es un aspecto que lo tenemos que considerar en relación al síndrome alcohólico fetal. Ahora, vamos a tocar algunos aspectos muy puntuales relacionados a algunos fármacos, ¿ya? Entonces, eso es un aspecto importante que lo tenemos que tomar en consideración. Por ejemplo, los anticonvulsivantes, ¿no? Los anticonvulsivantes. Es un elemento que tenemos que tomar en cuenta a la hora, ¿no es cierto?, de poder administrar en una embarazada. Todos tienen un efecto adverso, todos, pero la que tiene menos efecto adverso, hemos dicho, la carbamazepina, ¿no? Sin embargo, de una manera general, el riesgo de malformaciones es 2 a 3 veces que el resto, ¿no?, de la población que no está consumiendo estos fármacos. ¿Qué anomalías puede provocar? Anomalías cardíacas, defectos del tubo neural, anomalías, ¿no es cierto?, de la hendidura bucofacial. ¿Cuál es el que tiene mayor efecto? El ácido valproico. Este no podemos recomendarlo, ¿cierto?, en el embarazo. La carbamazepina sí, ¿no? Es muy importante tomar en consideración. Antihipertensivos.
Entonces, los antihipertensivos de igual manera se van clasificando, ¿no? Como vemos, la mayoría en la clase C. Sin embargo, podemos considerar que en la embarazada podemos utilizar, ¿no es cierto?, la betalol, podemos utilizar, ¿no es cierto?, lo que es el nifedipino, y lo que podemos utilizar también es la hidralacina, que son fármacos, y alfametildopa, ¿no? Que son fármacos que se han utilizado en la embarazada y que no lleva asociado a mayor riesgo a la gestación. Ya aquí vemos, por ejemplo, un especial interés en los IECAS. No se debe utilizar los IECAS en las embarazadas, porque tiene muchos efectos adversos en la gestación, sobre todo, ¿no es cierto?, vinculados en lo que es, ¿no es cierto?, el tema del primer trimestre, ¿no? Los IECAS. Ya ahora es importante considerar que en el puerperio, en la lactancia, prácticamente podemos utilizar cualquiera de estos antihipertensivos, ¿no? Porque el efecto es menos, o sea, hay menos riesgo, ¿no? Para que se produzca una alteración, porque las concentraciones en las que llegan a la leche son muy bajas. Entonces, los IECAS, mucho cuidado, no administrar en la embarazada, porque provocan hipotensión marcada en el feto, lo que lleva a una hipoperfusión renal, y esto lleva, ¿no?, a menor producción de orina, a una anuria incluso, y como hay un oligohidramnio severo, va a provocar que el pulmón del feto no se pueda desarrollar, considerando que los pulmones de los niños, de los fetos, están llenos de líquido durante el desarrollo intrauterino. Por tanto, si no hay líquido, el tórax no se expande, los pulmones no se desarrollan, y así el niño llegara muy próximo al término, esos pulmones no se han desarrollado y ni bien nazca muere por hipoplasia pulmonar. Está asociado también, ¿no es cierto?, a lo que es la restricción de crecimiento, el oligohidramios, bueno. Entonces tiene 3 veces más riesgo de provocar anomalías, ¿no?, en el sistema nervioso y a nivel cardíaco que la población en general. Aquí también tenemos el grupo de los analgésicos, ¿no?, y antipiréticos. El paracetamol, ¿no es cierto? Vamos a considerarlo entonces un fármaco que se lo puede utilizar, ¿no? Es categoría B en el embarazo. Sin embargo, altas dosis o un uso prolongado altera el funcionamiento renal del feto, ¿no? Los opioides provocan depresión respiratoria en el recién nacido, por tanto tratemos de no emplearlos. Las ergotaminas, ¿no?, como como manejo, ¿no?, para las migrañas, por ejemplo, el migradioxadol, por ejemplo, está aquí, ¿no? Tenemos el sumatriptán también, ¿no?, para poder manejar. Están pues contraindicados porque no tenemos información para su manejo, ¿no? En ese caso hay que utilizar, ¿no?, el paracetamol o un AINE, ¿no? Y bueno, entonces, dentro de los antiinflamatorios, utilizamos los AINES, los cuales tienen más evidencia, son la indometacina y el ibuprofeno, pero los AINES hay que tenerlos cuidado, hasta las 32 semanas lo podemos utilizar. Después provocan el cierre precoz del conducto arterioso, hipertensión pulmonar, hemorragia intraventricular, enterocolitis necrotizante, oligohidramnios, es decir, su efecto adverso es mucho mayor que el beneficio, ¿no? Entonces es un aspecto que no podemos olvidar. Ahora, la leflunomida es un inhibidor de la síntesis, ¿no?, de la pirimidina, perdón, donde está, ¿no es cierto?, contraindicado por los efectos adversos asociados a los animales, ¿no? Entonces va a provocar hidrocefalia, alteraciones esqueléticas, incluso la muerte, ¿no?, embrional. Por tanto, está contraindicado. Antimicrobianos, prácticamente en el embarazo, los beta-lactámicos, ¿no?, y los macrólidos. Beta-lactámicos como las penicilinas, los cefalosporinas, macrólidos como la citromicina, eritromicina, la claritromicina, riesgo-beneficio, es clase C. Entonces, el resto son clase B, los que he mencionado, ¿no?, los beta-lactámicos y los macrólidos. Sin embargo, podemos utilizar algunos fármacos con ciertas precauciones. Los aminoglucósidos, se utiliza bastante la gentamicina. Sin embargo, hay que recordar que es nefrotóxico y ototóxico, ¿no?, en relación a la dosis, y esto es un aspecto importante, ¿no? Tener mucho cuidado con el manejo de las dosis en las embarazadas. La nitrofurantoína, nitrofurano de acción bactericida y bacteriostática, que se utiliza mucho en infección urinaria, está vinculada, ¿no es cierto?, en el primer trimestre a un riesgo, aunque bajo, de que pueda provocar, ¿no?, un síndrome de hipoplasia cardíaca izquierda o alteraciones a nivel oftálmico, como también riesgo, ¿no?, de malformaciones a nivel del tabique intraauricular. Sin embargo, actualmente no se lo recomienda, bajo riesgo-beneficio, emplearlo en el primer trimestre. Y primera línea para el manejo de la ITU en el segundo trimestre. Precaución en el tercer trimestre por el riesgo de la ictericia neonatal, que es una complicación por un efecto secundario de la nitrofurantoína. Cloranfenicol no se utiliza ya mucho en nuestro medio, considerando, ¿no es cierto?, que provoca aplasia medular. En los casos que se han utilizado siempre se piensa, ¿no?, que es muy bajo el riesgo,
pero está relacionado a ello. Ahora, su uso en una embarazada está asociado al síndrome del lactante gris, donde el niño tiene una coloración gris ceniza, ¿no? En la piel, hay un colapso vascular, distensión abdominal, lo cual hace que sea muy restringido en cuanto a su uso, ¿no? El cotrimoxazol, que tiene sulfametoxazol trimetropin. Entonces, vamos a considerar que las sulfonamidas, ¿no? Están muy relacionadas a efectos adversos, ¿no? En el primer trimestre, asociados, ¿no? A una obstrucción de la salida del ventrículo izquierdo, ¿no? Y bien, pues, asociados sobre todo a la hiperbilirrubinemia en el tercer trimestre, ¿no? Entonces, se utilizaba bastante este fármaco para el manejo de la citus. Hay que ver este aspecto, ¿no? En cuanto a su aplicación. Tetraciclinas. Cuando se usa en el embarazo, los niños nacían con los niños, o los dientes, perdón, de los niños, ¿no? Que nacían de las mamás que utilizaban las tetraciclinas, tenían esta característica, ¿no? Tener una coloración amarillo-parda, ¿no es cierto? Estamos hablando de esta coloración en los dientes de leche, ¿no? Entonces, un aspecto importante que hay que considerarlo, ¿no? Dentro de los antimicrobianos entonces. Y bueno, antimicóticos, hemos dicho no utilizar fluconazol de preferencia, sin embargo, se ha demostrado, ¿no? Que el riesgo es bajo cuando se utiliza una sola dosis. Cuando se usa una sola dosis, hay riesgo, ¿no? De la tetralogía de Fallot, pero hay menos riesgo, ¿no? De las malformaciones. En altas dosis, 800, 400 miligramos día, altera los huesos, ¿no? Largos de las extremidades, como también a nivel facial, ¿no? Y a nivel bucal, el fluconazol. Antivirales, riesgo-beneficio. Aquí vamos a ver el TEL, por ejemplo, tenofovir, efavirenz, lamivudina, se utiliza para el manejo del VIH, para, ¿no? Antirretrovirales para reducir la carga viral, ¿no? En el manejo de una embarazada con VIH, después de las 14 semanas, ¿no? ¿Por qué? Porque provoca anormalías a nivel del sistema nervioso central y a nivel ocular, ¿no? Bueno, entonces, aquí tenemos la lista de los fármacos. Podemos ver, ¿no? Cómo se los va catalogando en diferentes grupos en el embarazo y en la lactancia. El metotrexate, la ciclofosfamida, contraindicados, ¿no? Antineoplásicos en el embarazo. Un aspecto importante, ¿no? Tener mucho cuidado con el uso de los antineoplásicos. Si bien en obstetricia podemos utilizar en el manejo médico, ¿no? Del embarazo ectópico y en el manejo, ¿no? Del coriocarcinoma, por ejemplo, y en la mola invasora, en las dosis, ¿no? Que se ha visto, ¿no? Es importante considerar que no se debe administrar en una embarazada. Lo mismo, el tamoxifeno, ¿no es cierto? Vinculado justamente, ¿no? A efectos que hacen que sea contraindicado, ¿no? En la embarazada. Y bueno, entonces, mucho cuidado con el manejo de hormonas sexuales, ¿ya? Esto se ha asociado, por ejemplo, el exceso de testosterona, ¿ya? Por un tumor, por ejemplo, de suprarrenal, puede provocar, ¿no? La virilización, por ejemplo, ¿no? Y la ambigüedad genital en una niña que presente, ¿no? El exceso de testosterona en la madre, ¿no? Lo mismo va el uso del dietilestilbestrol, muy relacionado, ¿no es cierto?, con la neoplasia intravaginal, ¿no es cierto?, y cervicuterina en el feto, ¿no?, femenino, en la madre que ha utilizado este fármaco. Y bueno, el uso de los inmunosupresores, los corticoides, tiene más riesgo, ¿no?, asociado a las alteraciones del desarrollo del sistema nervioso cuando utilizamos en altas dosis. Ahora, la prednisona, la metilprednisolona se degrada en la placenta y no llega al feto, pero sí pueden atravesar, ¿no es cierto?, otros fármacos, otros corticoides. Yodo radioactivo, contraindicado para el manejo, ¿no es cierto?, del hipertiroidismo, entonces no se debe utilizar en la embarazada. Litio es un fármaco que, no está que está asociado a riesgo, ¿no? Y que se puede utilizar en pacientes con un trastorno bipolar, por ejemplo, ¿no? Y ahí tenemos algunos grupos de fármacos, ¿no? Los psicofármacos y la clasificación correspondiente. Los retinoides, ¿no? Dar suplementos de vitamina A está asociado, ¿no?, a riesgo de malformaciones cuando lo hacemos en el primer trimestre. No debe recibir la embarazada. La talidomida, ya se ha utilizado bastante, ¿no? En algún momento la talidomida basado en estudios en animales, donde había bajo riesgo, y no en una especie, en varias especies. Lo que ha dado una falsa seguridad, se ha empleado en la embarazada, ¿no?, en pacientes con emesis, y ha llevado, ¿no es cierto?, a alteraciones a nivel de las extremidades, ¿no?, del tipo de la focomelia, por ejemplo, donde vemos, ¿no?, la ausencia de los huesos largos, por ejemplo, a nivel de las extremidades, ¿no?, tanto superiores como inferiores. Depende del tiempo de exposición, ¿no?, considerando que si se produce alrededor de los 27 a 30 días del desarrollo, se van a afectar las extremidades superiores.
Y si lo hace alrededor de las 30, 33 días, lo va a hacer las extremidades inferiores, ¿no? Y bueno, entonces también está restringido, está contraindicado en la embarazada, ¿no? Como anticoagulantes, tenemos la heparina, ¿no? De bajo peso molecular que se puede usar en la embarazada. La warfarina no se debe utilizar, ¿ya? Porque va a afectar, ¿no es cierto?, a nivel de las vértebras, a nivel de las epífisis, ¿no? De los femorales, puede provocar hipoplasia nasal, ¿no? Entonces tiene sus efectos adversos, ¿no? La cocaína, los opioides, lo mismo. Están asociados a malformaciones, por tanto no se recomienda su exposición. Ya para ir terminando, esto sí me importa que recuerden, considerando, ¿cierto?, que hay recomendaciones generales. Hay que evaluar siempre el uso de fármacos, ¿no es cierto?, cuando estamos frente a una gestación. ¿Ya? Considerar que toda embarazo, toda mujer en edad fértil es potencialmente un embarazo. Por tanto, no puedo prescribir sin tener una prueba de embarazo que me descarte, ¿no?, que está con una gestación. Hay que restringir el tema de la administración de fármacos en el primer trimestre. Tratemos de no dar antimicrobianos, de no dar fármacos en el primer trimestre, que es el periodo de mayor riesgo. Hay que utilizar los fármacos solo si es absolutamente necesario. Y basado en estudios, podemos basarnos en la clasificación de la FDA, por ejemplo, para podernos orientar, y siempre el riesgo-beneficio es el que va a primar, ¿cierto? Ahora, para utilizar nuevos fármacos, hay que siempre considerar usar la menos dosis, ¿no es cierto?, pero la efectiva, durante menor duración posible el tratamiento, no utilizar el último fármaco que se ha salido al mercado, ¿cierto? Evitar dar varios fármacos de manera simultánea, la polimedicación, porque tenemos pocos estudios del fármaco en relación al efecto que pueda producir una embarazada. Peor, la interacción que pueda haber entre los fármacos y su relación hacia el efecto de la gestación. Hay que informar sobre los riesgos de automedicarse, la embarazada no tiene que automedicarse. Y bueno, en la lactancia hay que considerar, ¿no es cierto?, que la mayoría de los fármacos llega a la leche, lo hace en menor concentración y por tanto hay pocas restricciones en cuanto a esta etapa, ¿no es cierto?, en relación al uso de los fármacos. Bueno, con esto acabamos el tema, un tema bastante corto, bastante importante, sin embargo, y bueno, estamos prestos para contestar sus preguntas.